Buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte, miércoles 17 de mayo, llegamos a la mitad de esta semana dándole gracias a Dios, separando este tiempo de cada noche para meditar en su palabra, para que la palabra del Señor nos siga guiando y nos siga enseñando. Tiene miles de enseñanzas para que cada día meditemos en ellas. Vamos a meditar en una historia del profeta Eliseo. Así que le voy a invitar a que oremos y meditemos en la palabra. Señor, en esta noche te damos gracias por esta semana en la que llegamos a la mitad. Gracias por hoy, miércoles, de arpa y copa en nuestra iglesia, de orarte, alabarte y estar en tu presencia todo el tiempo. Señor, te pedimos que bendigas para nosotros tu palabra, tu enseñanza y que cada día, cada noche en las meditaciones sigas hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas y sigas transformando y cambiando nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les dije, la meditación es una historia del profeta Eliseo. Está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. En el capítulo 7, el capítulo 6 y 7 está la historia, pero en el capítulo 7 es donde vamos a leer a partir del versículo 1. En el capítulo 6 sucede que el rey de Siria moviliza todo un ejército y sitia la ciudad de Samaria. Y como está sitiada, está cerrada la ciudad, pues las personas no pueden salir, comerciar, entonces se quedan sin alimentos y el precio de los alimentos empieza a subir. Pero el profeta Eliseo da una profecía, que es lo que vamos a leer, capítulo 7, versículo 1 al 2. Dice, Eliseo entonces contestó, oigan la palabra del Señor que dice así, mañana a esta hora, a la entrada de Samaria podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comer. Y hay situaciones en las cuales nosotros nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos ven y por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y obviamente dejamos de confiar en Dios. Perdemos la confianza en que Dios está en medio de nosotros, en que Dios puede obrar y en que Dios puede hacer algo. En esta ocasión es el profeta Eliseo el que Dios envía para decirle al pueblo, sé que están pasando hambre, sé que no se consigue el alimento, sé que el alimento se ha puesto costoso, pero Eliseo da la profecía, no se preocupen, mañana a esta hora todo volverá a la normalidad y los alimentos se podrán conseguir y se conseguirán a un precio normal, razonable. Pero el ayudante del rey no le creyó. Él dijo, aun si Dios abriera la ventana de los cielos, no se podría hacer porque no hay alimentos. Él pensó con lógica en su cabeza, dijo, si digamos se retira o se vence al ejército asirio, nos tardaríamos tiempo en ir a otra ciudad, en comprar alimento, en volver a traer, en volver a vender. Es imposible que mañana a esta hora todo vuelva a la normalidad. No hay forma de que eso suceda, aunque Dios intervenga y el ejército asirio se retire. Pues la historia que sucede es increíble, le invito a leer el capítulo 7 a partir del versículo 3. Hay 4 hombres que padecen de lepra y pues como padecían de lepra tenían que estar afuera de la ciudad, no podían estar adentro de la ciudad. Entonces el sitio del ejército asirio a ellos los sorprendió afuera. Ellos tenían que estar afuera durante un tiempo de purificación y después presentarse al sacerdote, como dice la ley de Moisés, cuando estuvieran limpios de la lepra. Entonces ellos estaban afuera y se estaban pues muriendo de hambre igual que los demás porque no había dónde conseguir el alimento por el ejército asirio. Y ellos en medio del hambre dicen, bueno, ya no aguantamos más, vamos al campamento del ejército asirio y si nos matan pues igual nos vamos a morir de hambre. Y resulta que cuando ellos toman la decisión la noche anterior, Dios había hecho que en medio del ejército asirio se escucharan ruidos y ellos pensaron que los de Samaria
habían contratado a otros reyes, que venía un gran ejército detrás de ellos y salieron corriendo, dejaron todo lo que tenían, la comida, las prendas, el oro, todo lo que llevaban lo dejaron en las carpas. Cuando llegan los leprosos ya no hay ejército. Entonces ellos empiezan a comer y cogen y encuentran oro y van y lo esconden y después dicen, no es bueno, no está bien esto que estamos haciendo. Es un día de buenas noticias para la ciudad de Samaria. Vamos a avisar que ya no hay ejército. Entonces van a la ciudad, no les creen, pero cuando finalmente envían a personas a mirar, se dan cuenta que es cierto y no solamente no hay ejército, sino que dejaron todas las cosas que tenía para abastecer al ejército, todas sus posesiones, y dice que incluso el camino por donde ellos salieron corriendo, salieron huyendo, seguía tirado de cosas de ellos, de objetos del ejército asirio. Y entonces se cumplió la promesa de Dios, porque no solamente Dios quitó el ejército que estaba impidiendo que la ciudad de Samaria pudiera comerciar, sino que además los abasteció con las provisiones que tenía el ejército porque las dejaron. Pero se cumple la promesa de Eliseo que le dijo al hombre incrédulo, al hombre que no había creído, al ayudante del rey. Porque cuando la gente sale corriendo a buscar las provisiones, pues la multitud lo atropella y se muere. Como le dijo, no lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comer de eso, y se cumple tal cual. Al día siguiente, otra vez se volvió a conseguir alimento, se volvió a comerciar a un precio razonable, pero la persona que no creyó, el ayudante del rey, no lo pudo ver porque lo vio, fue testigo de que eso estaba sucediendo, pero no pudo llegar a comer de eso porque murió atropellado por la multitud. La historia es súper interesante y yo le invito a que usted la lea y siga pensando, meditando y reflexionando en la historia. Hay muchas ocasiones en las que nos dejamos llevar por las situaciones, el ejército rodeando, y empezamos a pensar, aunque el ejército se fuera hoy, sería imposible que volviera todo a la normalidad para el día de mañana. Aunque incluso Dios abriera las puertas de los cielos y derramara sus bendiciones, sería imposible. Y nos dejamos llevar por las cosas que ven y se nos olvida la grandeza de Dios, las formas en las que Dios puede hacerlo. Seguramente ellos estaban pensando, ¿y qué ejército va a venir a salvarnos? Y fueron 4 leprosos. Dios hace cosas increíbles que nosotros no nos imaginamos. Seguramente si nos hubieran preguntado a usted o a mí, ¿cómo podría Dios solucionar este problema? Hubiéramos pensado en 1000 cosas, menos en 4 leprosos. Seguramente. Yo personalmente nunca hubiera podido decir, bueno, esto lo va a solucionar Dios con 4 leprosos. Nunca jamás. Nos imaginamos ejército, nos imaginamos 1000 cosas, pero se nos olvida confiar en Dios. Dios puede resolver cualquier situación en nuestras vidas, por más difícil que sea, si creemos en Él, si confiamos en Él. Y Dios no necesita movilizar grandes cosas. A veces pensamos, si nos ganáramos la lotería, algo así, grande, extravagante, si algo increíble sucediera. Pero a veces solamente necesitamos 4 leprosos enviados por Dios para que nuestra situación cambie. Le voy a invitar a orar. Señor, nosotros nos acercamos en esta noche a tu presencia, dándote gracias por tu palabra y pidiéndote que nos ayudes a tener una fe y una confianza y una seguridad en ti, en tu palabra, en lo que tú dices, como lo que hablaste a través del profeta Eliseo. Cuida y guarda nuestro corazón y nuestra mente de ser como el ayudante del rey, de dejarnos llevar por la situación que está a nuestro alrededor y no ver salidas posibles ni aún con la intervención de Dios. Nosotros creemos y confiamos en ti y tú puedes hacer grandes prodigios y puedes hacer grandes obras en nuestras vidas sin necesidad de movilizar muchas cosas. Así como en esta historia solamente 4 leprosos y nada más para derrotar a todo un ejército. Tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres poderoso y creemos, Señor, en ti. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un buen resto de semana. Hasta luego.